el marco de Congreso Futuro 2023 tenemos la oportunidad de tener conversaciones que generalmente nos quedan muy lejos y ahora vienen a nosotros gracias a este evento de ciencia, de pensamiento. Y hoy queremos hablar con Lisa Gibbs, profesora de salud pública de la Universidad de Melbourne, que aborda la comprensión de los desastres como desde una perspectiva nueva. En general, en Chile, un país lleno de desastres, conversamos mucho de esto, a veces no lo hacemos tan bien, pero definitivamente de lo que vamos a hablar ahora hablamos poco. Así que muchas gracias, Lisa, por estar con nosotros. Gracias, es un gusto estar aquí. In your work, you have En tu trabajo has creado una línea que vincula los desastres con las personas. Usualmente hablamos sobre cómo podemos cambiar o modelar nuevas ciudades que sean más resilientes frente a los desastres. Pero no hablamos realmente de lo que significan los desastres para las personas. ¿Por qué hiciste ese link y qué piensas sobre el tema? Estás en lo correcto. Cuando pensamos en las personas, tendemos a pensar en su seguridad física y evitamos que salgan heridos o mueran en estos eventos. Pero hay mucha discusión respecto a los posibles traumas de estas experiencias y los impactos a largo plazo en la salud mental. Así que hemos estado haciendo investigación con comunidades por 10 años luego de los incendios forestales para entender cómo ha evolucionado ese lugar a lo largo de los años. Vayamos a los números grandes. El cambio climático es un fenómeno que no va a desaparecer de un día para otro. Va a tomar mucho tiempo si hacemos las cosas bien. Pero hay problemas para comprender cuántas muertes de personas están directamente relacionadas con el cambio climático. ¿Tienes una imagen, una idea? No tengo cifras exactas, ya que son difíciles de determinar, pero definitivamente lo que sí sabemos es que debido al cambio climático experimentamos desastres de forma más frecuente, más intensa y en paralelo. Así es que las implicancias para la vida y seguridad son claras y no estamos preparados para eso. Tengo excelentes colegas que están enfocados en la mitigación climática. Mi trabajo es enfocarme en cómo vivimos en un entorno mientras lidiamos con frecuentes desastres. Preguntaba sobre la muerte de personas debido al cambio climático porque sé que ahora tenemos un número más concreto sobre la cantidad de personas que mueren al año debido a los desastres relacionados al cambio climático. Pero no hemos hablado jamás del trauma de aquellos que pierden a alguien, por ejemplo. Como un país que tiene múltiples desastres, ¿cómo crees que nos podríamos preparar y crear un plan para aquellas cosas que no estamos viendo y que tal vez son más sutiles? Definitivamente nuestros países, Australia y Chile, tienen una amplia experiencia con los desastres. Y existe un gran trauma cuando se experimenta un desastre en primera persona. Es terrorífico y generalmente las personas se encuentran en una posición donde creen que van a perder su vida y la vida de sus más queridos. Sabemos que existe un impacto significativo en la salud mental, pero otra cosa de la que tenemos que estar conscientes es sobre lo que ocurre después del desastre. Existe una pérdida de ingresos, de hogares, de servicios que dejan de funcionar. El soporte social de personas que dejan de estar presentes porque se van a vivir a otros lugares. Todas estas cosas disminuyen la resiliencia de las personas. Así que no solo tenemos que pensar en el nivel clínico de los problemas de salud mental, sino que en las disrupciones y las luchas que viven las personas por periodos prolongados y que pueden generar depresiones largas y ansiedad. Así que no solo debemos enfocarnos en el tratamiento profesional, sino que en medidas que puedan incluir a las comunidades. ¿Qué podemos hacer?
Te daré algunos ejemplos. A nivel individual encontramos que muchas personas sienten un vínculo fuerte con su entorno natural y esas personas tienden a sentirse mejor a largo plazo, porque si pueden salir y ser parte de la restauración de su entorno natural, ese es un proceso muy sanador. ¿Tú recomendarías que tuviéramos un mayor contacto con la naturaleza en la vida diaria para que cuando ocurran los desastres nos sintamos más preparados? Eso es lo hermoso de los hallazgos que hemos tenido, es que no solo son útiles si viene un desastre, también son útiles para nuestra vida cotidiana. Claro. Otro ejemplo es a nivel comunitario. Las personas que pertenecen a diferentes grupos comunitarios de cualquier índole se sienten mejor que las comunidades donde las personas no están involucradas en grupos comunitarios. Encontramos que eso es estratégico porque genera una especie de confianza generalizada y reciprocidad. Tú estás cuidando a los otros y confiando en los demás. Eso crea un espacio para la acción colectiva y eso realmente puede condicionar para bien a una comunidad que se vea enfrentada a las dificultades de un desastre. No sé si Australia es como Chile, pero tenemos un sistema muy individualista donde las comunidades no son la regla, sino la excepción. Así que, ¿cómo crees que podemos promover la creación de comunidades? Creo que hay un par de elementos que pueden ser considerados. Algunos tienen que ver con financiamiento. Si tú puedes financiar un grupo comunitario, un grupo de deporte, un grupo de prevención de desastre o un grupo religioso, realmente no importa de qué tipo. Pero si los puedes apoyar para que tengan más recursos y un espacio donde las personas se puedan congregar, eso puede ayudar a que las cosas comiencen a andar. El otro elemento a nivel nacional o regional es, de hecho, reducir la desigualdad, y esa no es una tarea fácil. Tengo muy claro eso, pero lo que sí sabemos es que los grupos más desventajados enfrentarán peor un desastre. E interesantemente, aquellos que están en mayor desventaja tienen menos probabilidades de ser considerados en esfuerzos colectivos, porque no pueden darse el lujo de confiar en otros, no pueden enfrentarse a la probabilidad de perder lo que tienen. Así que realmente existe una interconexión entre los vínculos sociales y la inequidad. It is super interesting what you are saying because we could think the opposite. When in Chile we have had. Es muy interesante lo que planteas porque podríamos pensar lo opuesto. Cuando hemos tenido terremotos en Chile, lo que usualmente ocurre es que los grupos más vulnerables se organizan para crear, por ejemplo, lugares donde comer. Se alimentan entre todos. Existe mucha solidaridad en estas situaciones y ellas son las personas más vulnerables. Creo que eso funciona cuando ellos se identifican entre unos y otros. Finalmente, cuando tienes una comunidad. Existe un sentido de comunidad, un sentido de pertenencia. Así que en lugar de redes existentes, hay un tú eres como yo. Y existe un sentimiento de puedo confiar en ti. Y ahí es cuando puede funcionar. Un gran problema para esto es que el cambio climático está produciendo grandes migraciones. Sí. ¿Cómo construyes una comunidad y confías en otros si tienes que abandonar tu lugar de origen? Es realmente desafiante y no pretendería saber ni tener todas las respuestas, pero pienso que un esfuerzo real para que las personas se involucren y relacionen en actividades locales te prepara de buena forma para cuando ocurra un evento, porque existen esas relaciones previas. Incluso si estás migrando, ¿tú puedes hacer algo para sentirte parte de ese grupo al menos? Absolutamente. De hecho, es interesante porque todos tenemos conocimientos de desastres en nuestro país de origen, donde crecimos, porque ese es el ambiente en el que hemos vivido. Cuando vamos a otro lugar no tienes ese conocimiento necesariamente. ¿Puedo compartir contigo una historia divertida? Claro. Una colega japonesa me visitó en Australia y la llevé a la costa, a una comunidad playera donde yo había estado trabajando con un grupo de bomberos. Ellos me estaban contando que solían tener una alarma que se encendía para informar a las personas que está ocurriendo un incendio forestal y de esa forma acudieran a un lugar seguro. Y decía que ya no la usan más.
Yo les pregunté, ¿por qué dejaron de usarla? Ellos me dijeron que tenían muchos turistas japoneses que no respondían apropiadamente a la alarma. Y mi colega dijo, ¿a qué te refieres? ¿No corren hacia las colinas? Y yo dije, ¿hacia las colinas? No, tú debes ir hacia la playa. Y ella dijo, ¿tú vas a la playa? Para ella una alarma de emergencia se relaciona con un tsunami. Claro. Así que todos reaccionamos, pero no necesariamente de la manera correcta. Es un asunto cultural, finalmente. Un asunto de contexto. Para finalizar, me gustaría remarcar la idea de por qué esta conversación de bienestar finalmente, o bienestar de la humanidad, es un problema de salud pública. Bueno, la realidad es que si no enfrentamos los asuntos que están impactando la salud mental y bienestar, podrían escalar. Y lo que eso significa es que tú puedes dejar de funcionar, puedes estar incapacitado para ir a trabajar, ser incapaz de establecer relaciones positivas, de aprender en la escuela. Entonces vas teniendo una degradación general de la sociedad si no prestas atención a la salud mental y bienestar. Pero si puedes invertir en alguna de estas medidas, incluso a nivel comunitario, puedes reforzar la resiliencia y tener una comunidad productiva y exitosa. Then you can support resilience and have a productive, thriving community. ¿Crees que esa conversación es conocida en los países? Especialmente respecto al cambio climático, porque para Chile es obvio que tendremos tsunamis y terremotos, pero tal vez para Europa no. Sin embargo, hemos visto el verano recién pasado ha sido terrible. Sí. ¿Crees que existe un conocimiento común sobre lo que tú estás planteando? Yo creo que, como tú dices, en algunos países más que en otros, pero de hecho pienso que la pandemia ha ayudado con ese conocimiento, porque hemos entendido cómo puede irrumpir en múltiples partes de nuestra vida y cómo impacta cuando uno experimentó la cuarentena, por ejemplo. Así que creo que las personas han sido capaces de comprender los diversos impactos de un desastre. Muchas gracias, Lisa. Gracias, Paloma.